Buenas noches. Vamos a continuar nuestro estudio. La clase pasada o el domingo pasado estudiamos la regeneración. Dijimos que la regeneración es lo que Jesús llama el nuevo nacimiento. Jesús enseñó que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Es decir, si no hay regeneración, no hay salvación. Vimos también que es una obra del Espíritu Santo, es por gracia. El Espíritu Santo nos da vida. Dios nos hace nacer de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y si es por gracia, no es por obras, es decir, no hay nada que tú puedas haber hecho para ser regenerado. Ya no somos esclavos del pecado en la regeneración, ya no estamos bajo la voluntad de Satanás. Y hicimos una pregunta en cuanto a la fe y preguntamos si la fe era previa a la regeneración o después. Si la fe era antes de la regeneración, hablamos de una cooperación con Dios, hablamos de sinergismo. Pero si la fe es después de la regeneración, entonces hablamos de monergismo, la obra de uno solo. Ahora, si la Biblia enseña que somos salvados por gracia, la regeneración es el requisito indispensable para la salvación. No puede haber salvación sin regeneración. Y si la salvación es por gracia, entonces la regeneración es por gracia, no es por obras. Entonces no hay nada que yo pude haber hecho para contribuir. Por consecuencia, la fe no puede ser antes de la regeneración, sino después. Y es precisamente lo que vamos a estudiar el día de hoy, que es la fe. Dado que la regeneración es lo primero que sucede en el individuo después del llamado, y ya estudiamos el punto de la elección. Recuerden que estamos viendo el orden de la salvación. Vimos la elección, la predestinación, la expiación limitada, lo que implicaba eso. Vimos el llamado el miércoles pasado. Este domingo vimos la regeneración. Hoy vamos a ver la fe. Y si Dios quiere, el próximo domingo vamos a ver la conversión. Después la justificación y luego la adopción. Y todos esos de la regeneración, fe, conversión, justificación y adopción, es un acto simultáneo, instantáneo en la vida del que nace de nuevo. Entonces, cuando vamos a estudiar la fe, dado que ya vimos que no puede ser previa a la regeneración, sino que es consecuencia de haber nacido de nuevo, necesitamos preguntarnos qué es la fe. Y hay cristianos que tienen variadas respuestas para este punto de qué es la fe, pero normalmente la fe se habla, o como lo leemos en nuestras traducciones al español, lo vemos como creer. Decimos que la fe es creer en Dios. Y hay pasajes extraños como dice, los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Los demonios creen en Dios, sin embargo los demonios no alcanzarán salvación, no hay salvación para ellos. Cuando vemos que debemos creer las cosas, los cristianos han sacado conclusiones a partir de la creencia de lo que es la fe. Y han llegado a convencerse de que si tú crees algo lo suficientemente fuerte, vas a poder verlo hecho realidad. Han hecho de la fe algo como una fe ciega, es decir, creen en algo a pesar de no tener evidencia. Y bueno, algunos están convencidos de que pueden obtener muchísimas cosas por medio de la fe. Yo fui muchas veces decepcionado por esta idea de fe. No sé cómo te ha ido a ti. A mí me enseñaron que si yo creo y no dudo, voy a recibir eso que creo. Y muchas veces creí muchísimas cosas y no las recibí. Y yo estoy seguro de que no dudé, pero cuando iba con el liderazgo, donde yo me congregaba y le decía, oye, ¿por qué no me funcionó? La respuesta siempre es que te faltó fe. Entonces, sí había situaciones en las que no estaba seguro, no creía, y como no pasaba, dije, pues porque no tenía fe suficiente. Pero cuando realmente estaba convencido de que iba a suceder, aún así no pasaba, y la respuesta siempre era, te falta fe. Entonces, con el tiempo llegué a una crisis de fe, a una crisis en el sentido de decir, ¿qué onda con esto que la Biblia enseña? Porque hay muchos pasajes que dicen que si tengo fe suficiente, podré decirle a un monte, arráncate y vete al mar, ¿verdad? Y me va a hacer caso. La Biblia dice que para el que cree todo le es posible.
Sin embargo, yo en la experiencia personal me di cuenta que no era así. Muchas cosas creí y no se cumplieron, y la respuesta que me daban de que faltaba fe, pues no era satisfactoria. Muchos de los de mi generación, los que crecimos en esa misma congregación donde yo estaba, y se nos enseñó este tipo de fe, ellos tampoco vieron los resultados que esperaban, pero aún siguen creyendo de la misma forma. Yo no, pero ellos sí. Y hay personas que siguen aferradas en creer cosas a pesar de que no se cumple, y no se cumple, y no se cumple. Y cuando algo pasa, cuando una de todas esas veces que creyeron sí se cumple, lo toman como una confirmación. Es decir, hay algo que se le llama el efecto casino. Dicen que ese efecto, yo no he ido a un casino, ¿verdad? Sé lo que hay dentro de un casino porque he visto fotos y videos, pero yo nunca he ido a un casino. Pero el efecto casino consiste en explicar por qué la gente, a pesar de que pierde mucho dinero en estas maquinitas, sigue yendo y sigue yendo y sigue yendo, ¿verdad? Y no es necesario irte a un casino, tú lo puedes ver en muchas otras partes como la lotería, ¿verdad? En la lotería, que quizás es algo donde todos conocemos como mexicanos que es la lotería, y los ves en estos mercaditos andantes y todo eso, ves a muchísima gente jugando la lotería. Y hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Yo sí jugué lotería, no en los mercaditos, pero con mi familia. Desde niño crecí con eso de la lotería. Y siempre esta idea de tener las tablas favoritas, ¿no? Las de la suerte, y rascarle al... Y se ríen porque también lo hacían, ¿verdad? Le rascas al... Ay, que salga el borracho, es como que el borracho, ¿verdad? Y te decían o te trataban de enseñarle así, ráscale o esto, lo otro, cruza los dedos. Una forma de buscar que te saliera para decir buenas, a ganar. Me acuerdo que cuando jugábamos de dinero ya más grande, pues ahí se ponían de a peso, jugábamos la tabla, pues digo de a peso. Y salían las cartas y ganó el otro, híjole, ni modo. Y ahí voy 20, 30, 40 pesos. No, esto no jala. Tienes que confiar, tienes que creer. Y de repente ganaba y decía, ándale, es cierto. Si crees, sucede. Pero precisamente ese es el efecto casino. Que después de tantas veces de falla y de que no funcionó y no funcionó, y de repente una vez funciona, de cierta manera extraña, tratas de justificar todo lo que hiciste, todo el comportamiento absurdo que tuviste, gaste y gaste dinero. Esa vez que sí jaló, tratas de justificar tus errores y dices, sí funciona. Y el siguiente día vuelves a jugar y fallas y fallas y fallas y fallas, y de repente sale, sí funciona. Y te convences de que de cada 20 que intentaste, 19 fallaste y una no. Y esas 19 veces que fallaste debería ser prueba contundente de que no es cierto, pero decides ver esa una vez que sí jaló, ¿verdad? Ese es el efecto casino, por eso la gente sigue yendo a apostar, por eso la gente sigue metiéndole dinero a las máquinas, porque esa vez en la que gana, pues, se ponen felices y piensan que realmente les funcionó y tratan de replicar lo que hicieron. A ver, ¿dónde estaba parado? ¿Cuál maquinita era? ¿Le jalé duro o despacito? Y no, pues estaba peinado de esta forma, y tratas de imitarlo. Y lo gracioso es que los cristianos hacen lo mismo. Los cristianos se han propuesto creer cosas, darlas por hecho, declararlas y lo que sea, tanta cosa que han hecho y no les funciona, se dan cuenta que no funcionó, vuelven a creer y vuelven a creer, y cuando les funciona dicen, ahora sí, tengo la evidencia. Yo me acuerdo mucho de una persona que yo conocí, que estuvo en la misma iglesia donde yo estaba, creo que todavía está ahí, y les enseñaban que tú tenías que sembrar con fe, y cuando tú sembrabas una cantidad de dinero tenía que ser una cantidad de dinero fuerte. Y tú sembrabas una fuerte cantidad de dinero, decían, te tiene que doler, si no, no sirve. Entonces ya depende del presupuesto de cada quien, ¿verdad? A quién le podrían doler 1,000 pesos, a quién le dolerían 10,000, a quien ya echa 50 y ya le duele, ¿verdad? Pero bueno, tenías que poner algo que te duela y luego creer que vas a recibir el doble o el triple, o según la palabra profética que nos hayan dado. Hasta 7, hasta 4, según ellos lo que Dios les había dicho. Bueno, yo lo hice muchas veces y no jaló. Pero yo me acuerdo que una de las personas que también lo hizo y no, un día publicó en sus redes sociales que se había ganado una estufa en una rifa. Dijo, y esta es la evidencia de que la palabra de fe funciona. Y me quedé pensando, ¿y todas las veces que no funcionó? ¿Qué pasó con todas esas veces? Todo ese dinero que le diste a alguien que te aseguró que te iba a dar, que te iba a replicar Dios o te lo iba a multiplicar y no funcionó. ¿Qué hiciste con todas esas veces? Bueno, eso es
proceso psicológico errado, pero el problema es que los cristianos piensan que ese mismo efecto casino sucede con lo que la Biblia enseña. Y eso es totalmente incorrecto. De hecho, algunos creen que pueden cambiar la voluntad de Dios si tienen fe suficiente. Por ejemplo, hay algunos que han ido a hacerse un examen médico y están orando para que el resultado sea favorable. No sé si alguna vez te ha pasado. Y no sé si has analizado qué es eso, o sea, cómo entiendes ese comportamiento. Es decir, dicen, oiga, parece que tiene cáncer, se va a hacer unos exámenes, ¿verdad? Y dicen, ya me hice los exámenes, por favor oren para que no salga nada malo en el examen. Y cuando viene el examen, pues va a salir cosas positivas o negativas, ¿verdad? Pero el punto es que oran para que el examen salga positivo, ignorando que no van a estar enfermos por lo que el examen diga, ¿verdad? Sino que el examen te dice si ya estás enfermo o no. Entonces dices, no, que por los resultados que salgan bien, piensan que si hay un cierto número de personas orando, un mínimo hacia arriba, puede que tengas cáncer, pero como se pusieron a orar con fe, puede que Dios diga, ¿sabes qué? Pues te lo voy a quitar porque llegaste a los 100 likes. Creen que pueden cambiar la voluntad de Dios si tienen suficiente fe. Y de hecho, podemos hablar de personas que han muerto por esa falsa creencia de lo que es la fe. Hace algunos años estaba la noticia en redes sociales de un predicador que le gustaba hacer actos con serpientes. Porque él le dice que si la serpiente te muerde no te va a hacer nada, ¿verdad? Veneno de áspides. Tomarán con sus manos serpientes y no les hará daño. Y bueno, y murieron porque les picó la serpiente. Quisieron llevarlos al hospital y dijeron, no, yo tengo fe en que no me va a pasar nada, pues se murieron. Otros que no quisieron recibir tratamiento médico porque tenían fe en que ya eran sanos. Yo conozco un caso de un pastor que siempre le gustaba decir que él tenía fe en que él era sano a pesar de sus dolencias, y cuando murió y revelaron en la autopsia la razón por la que había muerto, es que dijeron que tantas enfermedades que tenía acumuladas sin tratamiento lo mataron. ¿Y dónde quedó la fe? Y acabo de ver un video el día de hoy de una persona que murió sepultada entre escombros de piedras porque había una montaña que estaba amenazando con deslavarse, ¿verdad? Y esta persona se puso entre el camino de las rocas y la carretera en la que él estaba y se puso a orar y declarar con fe que las piedras iban a detener y se ve cómo la aplastan. ¿Qué pasó con la fe? ¿Qué onda con esa fe? ¿Esa fe es la fe que habla la Escritura o no? Si realmente puedes lograr algo simplemente con creerlo, podríamos hacer un simple experimento, ¿no? Puedes creer lo que tú quieras que va a pasar ahorita y ponerlo a prueba y ver si pasa o no pasa, ¿verdad? Es fácilmente descartable la idea de que simplemente con creer algo ya es cierto. De hecho, la comunidad gay se basa en un principio muy similar. Ellos dicen que son hombres a pesar de que están en un cuerpo de mujer porque están convencidos de que así es. Un cristiano que cree en la fe de este tipo tendría que ver como correcta la lógica de los de la comunidad gay. Y, oye, tú eres un hombre, se ve que eres hombre, tienes cuerpo de hombre, tu ADN dice que eres un hombre, pero tú estás seguro y estás convencido que es una mujer. Bueno, los cristianos tendrían que decir, bueno, pues eso es fe, ¿no? Y si él tiene fe, pues así va a ser. Entonces tendrían que esperar que un día aparezca convertido en mujer porque tuvo fe. Hay quienes están seguros que son perros, ¿verdad? Dices, bueno, es que eso no tiene nada que ver con lo que la Biblia enseña acerca de la fe. Pero yo reconozco que la lectura de ciertos pasajes, la lectura de esos pasajes, simple lectura, sin contexto, te lleva a concluir que efectivamente lo que tú creas va a pasar. Veamos un ejemplo, Hebreos 11, 33 al 34. Hebreos 11, 33 al 34 dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por medio de qué le hicieron todo eso? Por medio de la fe. Dicen, mira todo lo que puedes hacer si tienes fe. Cerrar la boca de los leones,
Ya vieron el video de un loco extremista, lamentablemente parece que era cristiano, se avienta a la fosa de los leones en un zoológico, supuestamente porque aquí dice que con fe le vas a tapar la boca a los leones, y le dio una buena mordisqueada que casi lo matan. Dice, lo peor del caso, bueno, él aprendió su lección, ¿verdad? No es cierto, así, no estás entendiendo lo que es la fe. Pero lo peor del caso es que es pisoteado el nombre de Cristo, porque dice, mira, los locos de los cristianos, lo que andan haciendo. Pero entiendo que Pablo dijo que la predicación es locura, ¿verdad? Pero no en ese sentido. Entonces leen estos pasajes y los quieren llevar a la práctica porque dice, pues tienes que tener fe. ¿Pero qué es la fe? Vamos a ver Hebreos 11:1, Reina Valera 60. Aún estoy viendo pasajes que te pueden confundir. O sea, pasajes que tú lees y te llevan a una conclusión equivocada por no leer con detenimiento. Hebreos 11:1, Reina Valera 60, dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Dicen algunos, tengo que estar seguro de lo que espero aunque no lo vea. Por eso es que dicen, yo estoy enfermo, me siento enfermo, pero estoy seguro que soy sano. Yo tengo esto, pero yo estoy seguro que no es así. Si yo estoy confiando en aquello que no veo y tengo que estar seguro de que lo voy a recibir. Y algunos aseguran que si dudas ya no lo cumples, ya no se te va a hacer. Ahora vamos a otro pasaje, Marcos 9:23, también Reina Valera 60. Marcos 9:23, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Entonces, estos tres pasajes donde dicen que podrás hacer cosas maravillosas, ¿verdad? Y fe es como que estar seguro de lo que tú esperas aunque no lo veas. Y además, si tú crees todo te es posible, por eso es que encuentras a estos cristianos que dicen, yo creo y porque creo Dios lo va a hacer. ¿Qué clase de cosas creen los cristianos que van a pasar o que van a suceder o que van a recibir? Trabajos, casas, autos, negocios, riquezas, salud, bienestar, unidad familiar. Tratan de aplicarlo en todas las cosas. Es muy fácil caer en ese error grave. Este tipo de creencia, es decir, yo creo aunque no vea nada, te lleva a una fe ciega, creer sin ver. Y eso definitivamente no es lo que la Biblia enseña. Además de que convierten a Dios en el genio de la lámpara. Porque Dios tiene que estar al tanto de qué cosas estás creyendo para concedértelas porque las crees, ¿verdad? Entonces, si a alguien se le propone creer por, no sé, que va a recibir su título, dice, no necesito estudiar porque yo lo creo. Y si lo creo, todo es posible. Piensan que de alguna forma va a llegar el título. Dices, bueno, si estudio y creo, bueno, aunque estudies no es garantía de que vas a pasar, ¿verdad? Pero el punto es claro, la idea de una fe ciega y a Dios como el genio de la lámpara que te va a cumplir aquello que de lo que tú estás seguro que vas a recibir, entiendo y reconozco que pudieses concluirlo a partir de los pasajes que leímos. Es decir, algunos tienen esa idea porque lo vieron en la Biblia. El problema es que no están leyendo como deben. Por eso, el enfoque del día de hoy es entender la fe bíblica, partiendo de lo que el texto enseña, partiendo de cosas que ya vimos. Por ejemplo, estudiamos al principio de esta serie de fundamentos, que era la revelación especial. La revelación especial, para que lo recuerden, es aquello que Dios le muestra a algún individuo y que ese individuo no lo pudo haber sabido por ninguna otra forma más que porque Dios se lo mostró. La revelación natural, por otra parte, es aquello a lo que tú puedes llegar a concluir a partir de la naturaleza o de la creación. Pero la revelación especial es algo que solamente Dios pudo haber dicho. Y lo que tenemos en la Biblia es la revelación especial, ¿verdad? Ahora, lo que Dios dijo se plasmó por medio de profetas, por medio de apóstoles. Por medio de profetas en el Antiguo Testamento se plasmó en hebreo y algunas partes en arameo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento tenemos que todo está en griego. Ahora, los escritos originales contienen la revelación especial de Dios. Los escritos originales, los que fueron escritos en griego. Cuando nosotros leemos la Biblia en nuestro idioma, no estamos leyendo el original. Y en la traducción hay pérdida en muchas situaciones y en muchas ocasiones. Así que cuando vamos a estudiar qué es la fe, tenemos que ir a lo que Dios literalmente movió el escritor a escribir. ¿Qué fue lo que Dios dijo realmente? No lo que nuestra versión en español dice.
Entonces vamos a Hebreos 11:1, cuando dice en la Reina Valera 60, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La palabra fe es el griego pistis. El diccionario Helps lo traduce así: persuadir, ser persuadido. Esta palabra pistis proviene del griego peithó, estar convencido de lo que es digno de confianza. Ahora, persuadir es convencer a alguien por medio de argumentos o de evidencia. Entonces, la palabra fe no es creer, es ser persuadido por Dios, ser convencido por Dios. La palabra fe en griego incluye creer, pero no es creer, porque tú vas a creer cuando Dios te convence, por medio de argumentos o de evidencias. Así que no puedes hablar simplemente de creer algo, necesitas la evidencia de eso que crees. Cuando dice que es la certeza, la palabra griega upóstasis, es estabilidad, soporte, por consecuencia, garantía. Entonces, la fe es la garantía. Y luego cuando nos dice de lo que se espera, la palabra espera es esperanza, expectativa. Y la palabra convicción, el echos, es prueba o evidencia. Entonces podríamos traducirlo así. Es pues el ser convencido por Dios la garantía de la esperanza que no puedo ver. Pero no tiene nada que ver creer. Ahora, podemos resumirlo en palabras simples. La fe es confiar en lo que Dios dijo. Creer y confiar no es lo mismo. Tú crees en alguien en quien confías, pero no simplemente porque creas algo significa que confíes en eso. Por ejemplo, si tú conoces a una persona que es muy responsable y le preguntas la hora, ¿crees que te va a decir la hora correcta? Y pues sí, yo a lo mejor le creo que realmente es la hora que él dice, pero no confío en él porque lo conozco. Creer y confiar definitivamente no es lo mismo. Y sobre todo hay que entender que cuando nos habla Hebreos 11 de la fe, habla de una esperanza. Y hay que leer el capítulo completo para entender a qué se refiere esa esperanza. ¿En qué están confiando? Tienen una expectativa. Esperan algo. ¿Pero qué es eso que esperan? ¿Algo que se les ocurrió a ellos? No. Vamos a Hebreos 11, 13 al 16. Dice, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Así que ellos, que vivieron por la fe, no tenían confianza en Dios por nada material, sino por lo celestial. Ellos estaban pensando en la eternidad, no en lo actual. ¿Me explico? Y luego nos dice todavía que no recibieron lo que se les prometió. Es decir, vivieron toda su vida sin recibir lo que se les prometió. En el caso de Abraham tenemos varias promesas, ¿verdad? Se le prometió que sería enriquecido, se le prometió que tendría un hijo, y se le prometió que en él, en uno de sus hijos, serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Tendría una descendencia como las estrellas del cielo. Eso no lo vio cumplido. Vio cumplido lo de la riqueza terrenal, vio cumplido lo del hijo, pero lo otro no. Sin embargo, lo que nos dice aquí es que esta fe, esta confianza es en algo que Dios dijo que haría, no en lo que tú quieras, no en lo que tú te propongas. Ahora, dado que la fe es una confianza en Dios porque Él te persuadió, persuadir a alguien implica en que cambiaste su manera de pensar. Alguien que estaba diciendo, por ejemplo, un ejemplo de persuasión, alguien que dijo, este año nuevo no voy a hacer ejercicio, no voy al gimnasio, que al cabo nunca duro ahí. Y tú quieres persuadirlo de ir al gimnasio, tendrías que darle evidencia y razones. Mira, te conviene ir al gimnasio por esto, estás muy pasado de peso. Y le puedes empezar a dar razones. Y es que no dejaste de ir porque andabas solo. Yo voy contigo. Yo te voy a ayudar.
Y es más, te recomiendo este gimnasio, te queda más cerca y le empiezas a dar una serie de evidencias y argumentos. Y cuando él diga, está bien, me voy a meter al gimnasio, entonces lo persuadiste. Eso es la fe. Eso es la fe. El estado en cuando Dios ya te persuadió de algo, cuando cambió tu manera de pensar. Algo que tú ibas a hacer, Él te convenció de otra cosa. Eso es fe. No tiene que ver con creer algo. No tiene que ver si yo creo que lo voy a recibir. No. No tiene nada que ver con eso. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. En realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Es decir, no puedes agradar a Dios si no confías en Él. Ahora, Dios no te pide que confíes en Él sin darte razones para hacerlo. Este es el punto. No puedes hablar de fe sin argumentos y evidencias. No puedes decir que tienes fe en Dios si no tienes argumentos y evidencias. Es por eso que no es una fe ciega lo que la Biblia enseña. No te pide que creas simplemente porque sí. Veamos un caso, el caso de Pedro. Mateo 14, 25 al 33. La Biblia registra que solo 2 personas caminaron sobre el agua. ¿Quién y quién? Jesús y Pedro, ¿verdad? Ahora, cuando Pedro caminó sobre el agua, ¿lo hizo por fe o no? Vamos a leerlo. Mateo 14, 25 al 33 dice, en la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. Es un fantasma, gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando subieron a la barca se calmó el viento y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Ahora pregunto de nuevo, ¿Pedro caminó sobre el agua porque tuvo fe? ¿Sí o no? Notemos, viene Jesús, todos piensan que es un fantasma. ¿Por qué pensaron que es un fantasma? Porque viene caminando sobre el agua y ningún ser humano camina sobre el agua, ¿verdad? Entonces esto no puede ser humano, decían ellos. Es un fantasma y Jesús le dice, cálmense, soy yo. Y Pedro tiene la brillante idea que no sé, a mí nunca se me hubiera ocurrido. A ver, si eres tú, ordena que yo vaya. A mí me parece que la lógica dicta lo contrario, ¿verdad? Es un fantasma, yo no quiero que se me acerque. ¿Verdad? Y si él dice, a ver, si no eres un fantasma que yo vaya, ¿qué tal si sí es? ¿Cómo te arriesgas a eso? Entonces él no sabe si eso que ve andando por el agua, no sabe si es Jesús o no es Jesús, ¿verdad? Y la prueba que él pide es que yo camine hacia ti. En eso tiene cierto sentido. A ver, solamente el Hijo de Dios pudiese hacer que yo camine sobre el agua si yo fuese Pedro, ¿verdad? Así que, imagínate que tú eres Pedro y le acabas de decir eso al posible fantasma que está ante ti. ¿Tienes fe en que vas a caminar sobre el agua? Claro que no, por definición. Si yo estoy diciendo, a ver, dame esta prueba, yo no estoy confiando en que eso va a pasar. Si le digo, a ver, dame la evidencia de esta forma, eso es lo opuesto a tener confianza, es lo opuesto a creer que va a pasar, ¿verdad? Así que Pedro no camina en el agua por fe, porque tuvo que haber hecho algo así, ¿no? A ver, Jesús le dice, ven, y el mar está inquieto, bueno, el lago está inquieto. ¿Cómo le haces tú? ¿Te avientas nomás? No, pues yo pienso que bajó el... A ver si... Y ya que afianzó el primero, pues tuvo que agarrarse, ¿no? Y a ver el segundo. Ahora, ¿ya tiene fe? ¿Cuál era la prueba completa? Que yo vaya hacia ti, le dijo, ¿verdad? Así que no nomás era ponerse ahí firme, sino ir caminando en el agua. Y empieza a caminar. ¿Ahora sí tiene fe? ¿La tuvo desde el principio? ¿Qué pasa después? Se empieza a hundir. ¿Y qué dice? Señor, sálvame. Pues no, aquí un fantasma. Ahora sí le dice Señor. ¿Por qué le dice ahora sí Señor? Porque ya confirmó que sí era.
porque se paró sobre el agua y empezó a andar. Ahora ya sabe que es Jesús. Se está hundiendo y dice, Señor, sálvame. ¿Y qué hace Jesús con él? El Jesús amoroso, ¿qué le dice? Lo regaña. ¿Verdad? Fíjate, a mí me han dicho, cuando alguien comete un error, dicen, no lo regañes luego. Primero, no sé, levántalo, abrázalo, dile que lo amas y luego lo regañas. Eso es lo que dice la sabiduría humana. ¿Pero qué hizo Jesús? Dice, versículo 30, pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, le reprendió. O sea, imagínate que se está hundiendo Pedro, Jesús lo agarra y le dice, ay, mi hijo, ¿por qué te hundes? Primero quiero decirte que yo te amo y luego te regaño. No, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora, ¿por qué caminó Pedro sobre el agua? ¿Por fe? No, por la orden que Jesús le dio. Jesús le dijo, ven, y eso es lo que hizo que Pedro caminara sobre el agua. No la fe. ¿Tuvo fe en algún momento? ¿Mm? Le dice hombre de poca fe. La palabra poca fe es oligopistos en griego. Es una sola palabra. Y no se refiere a que sea poquita en tamaño, sino que el griego se traduce como pocas ocurrencias de fe. No que tuviera poquita fe, sino que ha tenido fe pocas veces. Así que lo está regañando no porque creyó poquito, no, sino porque pocas veces ha confiado en Dios. Ahora, ¿qué razones tenía Pedro para dudar? Ya estás en el agua, vas caminando, ¿qué dudas? ¿Qué te hace dudar? Jesús lo regaña porque, Pedro, ¿cómo es que dejaste de confiar en mí si estás viendo que estás caminando sobre el agua? ¿Qué pasó con Pedro? Vamos a Mateo 21:21. Jesús lo dijo. Mateo 21:21 dice, les aseguro que si tienen fe y no dudan, le respondió Jesús, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, y así se hará. Ahora aquí la palabra fe es igual pistis, ya la estudiamos. Y la palabra dudan es diacrino, investigar minuciosamente, juzgar en exceso, dudar, vacilar o disputar. ¿Qué pasó entonces con Pedro cuando dudó? Se puso a analizar lo que está pasando y dijo, a ver, estoy en el agua y estoy caminando. Esto no es normal. Esto no debe estar pasando. Y en lugar de confiar en Dios, se pone a juzgar, como dice aquí, juzgar en exceso. Empezar a cuestionar por qué, esto no es correcto. Y empieza a hundirse. Pero no porque tuviera poquita fe, sino porque no confió en Dios. Él no empezó a caminar por su fe. Él empezó a caminar por la orden que Jesús le dio. Pero su falta de confianza hace que se hunda. Y es lo que aquí dice. Si tienes fe y no dudas, podrás decirle al monte, quítate de ahí, échate al mar y así se hará. Pero la fe, la persuasión que Dios te da, está basado en qué? ¿En algo que tú deseaste o en algo que Él dijo? En pocas palabras, ¿puedes tú generar fe? ¿Sí o no? ¿Puedes tú generar fe? Es decir, hoy decido tener fe. ¿Es posible? Por definición es imposible. Porque si yo soy persuadido, no me puedo persuadir a mí mismo. Si yo soy convencido, no me convencí a mí mismo. Por eso yo no puedo generar fe. La fe no viene de mí. La fe es la consecuencia de la evidencia que Dios hizo. Así que es imposible que yo genere fe. Y ese es el principal error en mucho del cristianismo. Si tienes fe lo recibes, pues sí, excelente, pero bíblicamente hablando, ¿en qué voy a tener fe si Dios no me ha convencido de nada? O si dijera, yo tengo fe en que voy a terminar mi carrera. Bueno, ¿cuál es tu evidencia? ¿En qué estás confiando? Ahora, ¿confías en ti mismo? ¿Tú puedes tener fe en ti mismo? Sí. ¿Puedes tener fe en un equipo de fútbol?
Sí. Pero hablar de la fe bíblica, esta fe es en Dios. En Dios. Ahora, ¿esta fe en Dios la puedo generar por mí mismo? Es imposible por definición. La fe no proviene del humano. La fe es la consecuencia de que Dios te dijo algo y te dio evidencias de que así será. Entonces tengo fe en Dios. ¿Me entiendes? Fe en Dios es, Él me dijo, esto va a pasar o esto vas a hacer, y me dio los argumentos y la evidencia de que así será. Entonces yo soy persuadido y entonces tengo fe en Dios. Pero es imposible que de la nada yo diga, tengo fe en Dios en que me va a sanar. Si Él no me dijo que me va a sanar, ¿cómo es que puedo tener fe en Dios si Dios no me ha dicho nada al respecto? ¿Entiendes el problema de la fe falsa que el cristianismo enseña? Dicen, esta es palabra para ti, pero si tienes fe, espérame, ¿cómo que si tengo fe? O sea, no es absurdo. Bíblicamente hablando, necesito la evidencia para confiar. ¿Me explico? Entonces, si no puedes generar la fe y sin fe es imposible agradar a Dios, ¿quiénes reciben fe? ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Los que son regenerados. ¿Cómo es que tengo fe en Dios si antes no la tenía? Bueno, porque tengo evidencia. ¿Evidencia de qué? De que ya no soy el mismo. De que me cambió. Esa es la regeneración. Dios me transformó. Ya no me gusta lo mismo, ya no quiero lo mismo, ya no siento a gusto con lo mismo, ya no deseo lo mismo. Ya no hago lo que antes hacía. Esa es la evidencia de que Dios hizo algo en mí, por eso confío en Él, porque yo no le pedí cambiar. Yo no cambié de mi propia voluntad, Él me cambió. Entonces, veamos un caso clarísimo de fe en el que llaman el padre de la fe, que es Abraham. La fe de Abraham, bueno, es el primer caso en la Escritura donde se habla de la fe, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener una fe como la de Abraham. Así que veamos qué dice la Escritura sobre Abraham. Romanos 4:3, para ver un pasaje en griego y un pasaje en hebreo y ver lo que la fe implica en griego y en hebreo. En griego ya la vimos, ¿verdad? Pero dice, pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se lo tomó en cuenta como justicia. Aquí la palabra creyó es pisteuo, que es la que viene de pistis, ser persuadido. Y fue persuadido Abraham y eso se lo tomó en cuenta como justicia. Y más adelante vamos a ver la justificación, ¿verdad? Pero entonces, ahora vamos en hebreo a ese mismo pasaje que en griego hace referencia. Vamos a Génesis 15:6. Génesis 15:6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ahora aquí en hebreo la palabra creyó es amán, que se traduce como, tiene distintas traducciones. Una puede ser creer, confirmar, apoyar, estar firme, aseguramiento. Otra posible es confiar. La otra es fortalecerse, ser fuerte. Entonces, tanto en griego como en hebreo, no nos está hablando de meramente creer algo, sino de tener firmeza, de ser confirmado, de estar asegurado de algo. Le creyó a Abraham a Dios, es decir, fue convencido a Abraham y Dios se lo tomó como justicia. Así que veamos brevemente en el capítulo 15, que es el que narra este pasaje que estamos viendo, donde a Abraham se le toma en cuenta la fe como justicia. Y recordemos que en el capítulo 15, esta es la cuarta vez que Dios habla con Abraham. Lo primero que registra la Biblia que Dios le dijo a Abraham fue, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿verdad? Y Abraham obedeció. Tenemos dos instrucciones después, más adelante. A este punto, en el capítulo 15, Abraham ya fue enriquecido. Ya conocemos la historia del, tristemente, cuando Abraham, por temor a perder su vida, prefiere decir que su esposa no es su esposa, sino su hermana, que era una verdad a medias, porque sí era media hermana de Abraham, pero era su esposa. Entonces, cuando él dice, cuando vean lo hermosa que eres, porque la Biblia dice que la esposa de Abraham era hermosísima, se van a querer matarme para quedarse contigo. Así que no les digas que eres mi esposa, di que eres mi hermana. Ahora,
¿qué tanto cambia la situación? O sea, si una mujer hermosa está casada y alguien quiere estar con esa mujer, pues se deshace del esposo, ¿verdad? Y eso es lo que Abraham tenía miedo que pasara. Pero ¿por qué tenía miedo si Dios le había prometido que tendría mucha descendencia? Aún no tiene hijos y tiene miedo. Entonces no está confiando mucho en Dios, ¿verdad? Ahora, ¿pero cuál sería el efecto si en lugar de ser el esposo es el hermano? ¿Qué haces con el cuñado para quedar bien? ¿Qué fue lo que hicieron con Abraham? Lo enriquecieron para quedarse con su hermana, para que le diera la mano de su hermana. Y Abraham no dijo nada. Y en la noche nupcial de la esposa de Abraham con este rey, no me acuerdo cómo se llama, Dios le habla al rey y le dice, no toques a esa mujer. Fíjate hasta dónde estuvo dispuesto Abraham a llegar con tal de salvar su vida. Vendió a su esposa. En esta cuarta ocasión, cuando Dios le habla, vamos a Génesis 15, 1 al 3. Dice, después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? ¿Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco? Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Esta es la primera vez que Abraham le responde a Dios. En las 3 veces pasadas Dios le dijo algo y él obedeció simplemente. En esta ocasión, ¿qué es lo que está diciéndole Abraham? No me interesa la riqueza, no me has dado el hijo que me prometiste. Fíjate, Dios le dice, no temas, yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. Y Abraham le dice, ¿y para qué quiero eso si no me has dado un hijo? ¿No te parece algo insolente? ¿No te parece que Dios diría, ¿cómo te atreves a dudar? ¿Tú créelo? Digo, si este Dios fuera el de muchos cristianos, le hubiera dicho a Dios, pues ya no te voy a dar nada porque dudaste. ¿Verdad? Y ahí se hubiera acabado la Biblia porque no hubiese resto. Si hubiera dicho a Dios, ¿no crees? Pues ya no te voy a dar nada, según la doctrina de algunos cristianos. ¿Verdad? Pero ¿qué hace Dios? Versículo 4 y 6. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Fíjate, ¿qué necesidad tiene Dios de estar discutiendo con Abraham? Abraham le dice, no quiero nada porque no me has dado el hijo, no me has dado lo que me prometiste. Me diste unas partes, la otra no. ¿Y qué hace Dios? Dice el versículo 5, luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Fíjate cómo en lugar de simplemente decir, Abraham, pues bueno, perdiste porque ya dudaste, porque no tuviste fe, lo que hace es persuadirlo. Le dice, ven, mira, checa las estrellas del cielo, así va a ser tu descendencia. Dios no se enojó ante la incredulidad de Abraham. Dios le habla, le da evidencia. Le dice, mira, así como son las estrellas del cielo, así vas a tener hijos. No es lo único que le había prometido. Le prometió que sería engrandecido y prosperado. Y esa parte ya se había cumplido. Le faltaba lo del hijo. Abraham se está quejando porque no tiene un hijo. Piensa que Dios no le cumplió. Y Dios le dice, espérate, así va a ser tu descendencia. Fíjate la forma en que Dios trata a Abraham. Qué paciencia le tiene. ¿Qué es lo que está buscando Dios en Abraham? Persuadirlo, porque Abraham ya había llegado a la conclusión de que no iba a tener hijos. Que no le servía para nada la riqueza que tenía, porque le iba a heredar a un hombre que no es familia de él, uno de sus siervos. Así que este es el punto clave. Abraham ya está convencido de algo. Todo lo que Dios me dio lo va a heredar Eliezer de Damasco. ¿Y qué hace Dios con Abraham? Lo persuade. Y entonces dice, versículo 6, Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Ese es el punto en el que creyó, se afirmó, se convenció. Entonces se le tomó por justicia. Pero no es algo que Abraham hizo. No es algo que él generó. Es algo que Dios hizo en Abraham. Lo persuadió, lo convenció. Y eso cuenta como justicia. Así que, ¿Abraham generó su fe? No.
Y todo aquel que tenga una fe autogenerada se engaña a sí mismo. ¿Me explico? Tú puedes convencerte de muchas cosas y eso no significa nada en lo absoluto. Y si yo tengo fe en que si oro por un enfermo va a sanar, ándale, vete a un hospital y dime a cuántos sanan. Hagamos un experimento, a ver, con hechos. ¿Tienes fe en que va a sanar? Hagamos la cuenta. Ora por todos los que puedas y vemos cuántos sanan. ¿Cuántos crees que sanes? ¿Solo porque crees que van a sanar? ¿Van a sanar? Claro que no. A menos que Dios te haya dicho, ve y ora por este para que sane. Entonces dices, tengo fe en Dios. Porque Él ya me dijo. ¿Y cuál es tu evidencia? Pues mira, no me ha dado evidencia de que va a sanar. Pero si yo lo conozco como cristiano, yo sé que nunca me ha dejado. Yo sé que siempre ha sido fiel. Yo he leído en la Biblia que Él cumple todo lo que ha dicho. Así que cuando voy y oro por ese enfermo y sana, sé que no fue cosa mía. Yo simplemente confié en lo que Dios me dijo que hiciera porque ya tengo un camino recorrido con Él. Yo sé que Él es confiable. Eso es totalmente distinto a la palabra positiva que se confiesa. Yo creo que va a sanar. Mentira. Ahora, no queda ahí Dios nada más en eso, no nada más le dice, mira las estrellas. Dios va más allá y hace algo asombroso que necesitamos entender con detalle. Versículos 7 al 9, ahí en Génesis 15. Dice, además le dijo, yo soy el Señor que te hice salir de Ur, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Fíjate bien, ya estaba totalmente convencido Abraham, después de que le dijo, mira las estrellas y cuéntalas a ver si puedes. ¿Ya estaba totalmente convencido, sí o no? No. Cuando le dice, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está pidiendo? Dame una señal. Fíjate, vamos a leer la traducción lenguaje actual, ahí también del 7 al 9. Dice, Abraham confió en la promesa de Dios. Fíjate cómo la NBI cambia la palabra creyó, perdón, la traducción lenguaje actual cambia la palabra creyó por confió. En este caso está traduciéndola mejor. Dice, Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó y le dijo, yo soy tu Dios y tú eres mío porque confías en mí. Cuando la NBI dice, yo soy el Señor, y hablar del Señor habla del dueño de todo, por eso la traducción lenguaje actual dice, tú eres mío porque confías en mí. Dice, yo te saqué de Ur de los Caldeos para entregarte esta tierra. Abraham le respondió, Dios y Rey mío, ¿cómo puedo estar seguro de que me la darás? ¿Te das cuenta? ¿Abraham está totalmente convencido de que así va a ser? No, está confiando en Dios y le dice, dame una señal de que así va a ser. ¿Cómo puedo saber que realmente lo vas a hacer? ¿Y qué es lo que Dios le dice? ¿Se enoja? ¿Se molesta? No, le dijo, para cerrar el trato, trae una vaca, una cabra y un carnero, de 3 años cada uno, y trae también una paloma y una tortolita. Ahora, la palabra para cerrar el trato, eso no está en el original. Eso lo puso la TLA, pero lo pone con fundamento, porque veamos lo que hizo Abraham con los animales, ¿verdad? Porque pidió una ternera, ¿verdad? Una cabra y un carnero. Versículo 10 al 11 en la NBI. Génesis 15, 10 al 11 dice, Abraham llevó todos esos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham los espantaba. Ahora, lo interesante es que Dios no le dijo que hiciera eso con los animales. Dios no le dijo que los partiera a la mitad. Dios le dijo, tráelos. ¿Por qué Abraham decide partirlos por la mitad? Aquí no nos dice nada la Escritura. Y podrías concluir algunas cosas y dices, bueno, pues quizás así se acostumbraba, ¿no? No sé, quizás las demás naciones idólatras eso es lo que hacían. Sabemos que Abraham sale de una familia idólatra, ¿verdad? Pero Jeremías nos da la respuesta. Vamos a Jeremías 34, 18 al 20. Jeremías 34, 18 al 20 dice, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como al novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes, y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo,
los entregaré en manos de sus enemigos, que atentarán contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Entonces vemos aquí que en ese entonces estaba la costumbre de partir los animales a la mitad y pasar por en medio de ellos como señal de un pacto. Históricamente sabemos que se partían los animales y los que iban a hacer un pacto, ambas partes del pacto tenían que pasar en medio de los animales, y al pasar en medio de los animales estaban diciendo que así se me haga si no cumplo. Eso significaba partir el animal en dos y pasar por el medio del animal. Era un pacto de sangre. Al que no cumplía, lo mataban. Y es lo que está diciendo Dios aquí en Jeremías. A los que pasaron por ahí los voy a entregar a la muerte, porque no cumplieron el pacto, ¿verdad? Ahora regresémonos a Génesis 15, 12 al 21. Vamos a leer lo que pasó, qué hizo Dios con esos animales que Abraham partió a la mitad. Dice: al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y le envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo: debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. Tú, en cambio, te reunirás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después de tus descendientes volverán a este lugar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Me refiero a la tierra de los kenitas, los kenicitas, los cadmoneos, hititas, fereceos, refaitas, los amorreos, cananeos, jerjeseos y los jebuseos. Así que Dios hizo un pacto, ¿verdad? Pero ¿quién es el que pasó por el medio de los animales? Abraham no pasó en medio de los animales. El único que pasó en medio de los animales es la antorcha encendida. Es muy similar a lo que Moisés vio en la zarza. ¿Qué vio la zarza? Que ardía, pero no se consumía, una especie de antorcha sobre la zarza. ¿Qué es lo que Abraham vio? Una antorcha, una hornilla humeante que pasó en medio de los animales. Y nos dice: Dios hizo un pacto. Pero si nada más él pasó por en medio de los animales, ¿con quién es el pacto? Consigo mismo. ¿Por qué hizo esto Dios? Dios juró por sí mismo, hizo pacto consigo mismo para que Abraham confíe. La carta de los Hebreos nos explica claramente. Dios juró por sí mismo, porque no había nadie más mayor por quien jurar, no hay nadie mayor que Dios. Jura por sí mismo para que Abraham tenga fe, para que confíe en Dios. Dios está eliminando toda desconfianza de Abraham. Cuando poco después de ahí Abraham y Sara tienen un hijo, vemos con el tiempo que Dios le dice: ve y ofrece a tu hijo en holocausto. Y Abraham no titubea y va y lo hace. Y cuando le iba a matar le dice: alto, porque Dios nunca le pidió que matara a Isaac. Pero ves un comportamiento totalmente distinto. Abraham confió en Dios a raíz de las evidencias que Dios le dio, al grado en que Dios le dijo: yo hago un pacto conmigo mismo de que te voy a bendecir. Abraham no tiene que cumplir con nada en ese pacto. Abraham no fue condicionado a nada. Lo único que hizo fue confiar en Dios, y eso se le tomó por justicia. Así que es imposible que Abraham haya generado la fe que Dios le contó como justicia. Es algo que Dios hizo en Abraham, ¿verdad? Así que dime, ¿crees tú entonces que puedes tener fe en algo que tú quieras y Dios te lo va a conceder porque lo crees de todo tu corazón? Pues claro que no, es totalmente absurdo. La idea bíblica de la fe es confianza. Confío en Dios. Y fíjate, no nada más con Abraham. Dime, ¿qué hizo Gedeón para saber si Dios efectivamente estaba con él? ¿Te acuerdan la prueba del vellón? Que era como una especie de bola como de algodón, que dijo: la voy a dejar aquí en la noche y si cae el rocío, pero esta no se moja, lo tomo como señal de Dios. Ahora, que esa bola como de algodón, que es muy absorbente, no se moja entre el rocío, es un milagro. Amanece, va Gedeón, se fija y efectivamente está seco el vellón y todo lo demás mojado. Y no llena, todavía dicen: ahora al revés.
que todo esté seco, pero el vellón mojado. Y Dios le da la señal. Y efectivamente ve el vellón mojado y todo lo demás seco. ¿Por qué hizo Dios eso? Para que tenga fe en Él. ¿Qué me dices de cuando Moisés le dijo, Dios, ¿qué pasa si voy y el pueblo no me cree que tú me envías? ¿Qué les dijo Dios? Si no creen no lo van a recibir. No, le dijo, mira, vas a agarrar tu vara, la avientas al sol y se va a convertir en serpiente, ¿verdad? Si no te creen con esa, luego metes la mano al costado, la sacas y va a estar leprosa, la vuelves a meter, la sacas y va a estar limpia. Y si no te creen con eso, entonces agarra agua del río, la tiras a la tierra y se va a convertir en sangre. ¿Por qué hizo eso? Para que confiaran en Él. ¿Me explico? Ahora, en el caso de Elías, ¿cómo le dio Dios evidencia a todos los israelitas de que Él era el Dios verdadero? Haciendo descender fuego del cielo. Ahí hubo un arrepentimiento enorme por parte de los israelitas. Confiaron en Dios. ¿Por qué? Por la evidencia. Jesús murió y resucitó. Y les dijo, ¿ustedes creen que resucité aunque no vean nada, verdad? No. Se apareció a ellos. ¿Por qué? Para que tengan fe. La fe ciega no es bíblica. No está en la Biblia ni un solo caso de fe ciega. En todos los casos en que Dios ha encomendado a alguien, le ha dado evidencias, le ha dado argumentos para que crea. Esa es la fe. Nosotros tenemos fe en Dios porque lo conocemos, porque hemos caminado con Él. Cuando recién eres convertido, lo único que tienes es la regeneración. Yo solo sé que no soy el mismo. Y tienes confianza con Dios, pero cuando empiezas a avanzar en tu vida de cristiano y vienen los problemas, empiezas a dudar, mucho empiezas a dudar. Más si te prometieron que te iba a ir bien, ¿verdad? Empiezas a dudar y parece que no es cierto eso que te enseñaron, pero cuando veas y hayas pasado por ahí y ves cómo Dios fue fiel en todo el proceso, confías más. Y pasan más cosas en tu vida. Fíjate, la confianza no viene por las cosas buenas, ¿verdad? Viene por medio de los problemas. Que te enfrentaste a un problema, pensabas que era el fin de tu vida, pensabas que no había solución. Dios obra, puedes ver su poder de muchas formas y entonces dices, yo confío en Él. Y esa es la fe. El por qué estoy convencido de que Él tiene poder, porque me convenció. Así que están gravemente errados los que creen que con solo creer lo van a recibir. Los que creen que porque lo creen con todas sus fuerzas van a mover el corazón de Dios. Es totalmente absurdo, es una idea satánica. Es una idea diabólica que distorsiona al Dios de la Biblia y lo convierte en una especie de genio de la lámpara. Me acuerdo mucho que me decían y me afectó mucho. Decían, Hernán, tú puedes orar y cantar y lo que sea, y Dios está ocupado en muchas cosas, no te va a hacer caso, no te pela. Decían, imagínate que Dios está sentado en su trono y tanta gente que le ora y le dice a Dios como si nada, pero cuando tienes mucha fe, Dios dice, alto, percibo mucha fe, ¿dónde está? Dice, tú, Hernán, cuando tienes fe, mueves a Dios. Y entonces yo quise ponerlo en práctica y cuando no me funcionaba decía, yo no muevo a Dios para nada. A mí Dios no me pela, no me hace caso. Es que absurdo. Hace mucho daño esa doctrina. Si Dios es soberano y desde la eternidad ha decretado lo que va a pasar, ¿crees tú que lo puedes convencer de otra cosa? ¿Crees tú que puedes tener una mejor idea que Dios? Dado que Él es sabio y todo lo que hace lo hace de la mejor manera, ¿tú crees que tu idea es mejor? ¿Tu método es mejor? Simplemente es el resultado de la ignorancia. Ese es el gran problema del cristianismo. Aseguran adorar a un Dios que no conocen y terminan adorando a un Dios falso, el Dios que ellos mismos se han generado. Entonces, después de la regeneración viene la fe, porque antes es imposible. Y la generación no es algo, la fe, perdón, no es algo que proviene de ti, es algo que Dios concede, es algo que Dios hace en ti. Y después de la fe viene
o de entender lo que es la fe viene la conversión, que es parte de. Acuérdate que no hablamos de un orden cronológico, sino lógico. ¿Qué es la conversión? Es importante porque la Biblia alerta de una fe falsa, una fe muerta. Santiago nos dice que la fe sin obras es muerta, así que puede haber personas que están convencidísimas de algo, aún convencidos de que son hijos de Dios, y esa fe es falsa. La fe sin obras es muerta, dice Santiago. Así que si Dios quiere el domingo estudiamos la conversión, vamos a entender por qué la fe sin obras es muerta. Y cómo es que hay personas que tienen una fe falsa, una fe que no es para salvación. Así que el hecho de que tú estés plenamente convencido, y aun que hayas tenido evidencia contundente, como la tuvo Judas, cuando Judas sanó enfermos y echó fuera demonios e hizo milagros, ¿tenía evidencia suficiente para pensar que era alguien importante para Dios? Sí. Sin embargo, Jesús fue claro en que Judas no era de él. Judas nació para perderse. ¿Qué onda con la fe de Judas? ¿Tenía fe? Sí, pero una fe falsa. Por eso, ¿tú tienes fe? Sí, pero ¿es verdadera o es falsa? Ahí está lo importante de entender la conversión. Porque va a determinar si tu fe es genuina o es falsa. Podrás tener fe, no lo niego, pero fe que no salva. Entonces, cuando hablemos de fe, no olvidemos nunca que confiamos porque Él es fiel. No por nada que nosotros hayamos hecho. Cuando Él te dice algo, como sus promesas, a los que eligió, a esos llamó. A los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó. Yo estoy seguro que alcanzaré la salvación porque Él es fiel, no por mí. Si dependiese de mí, no me salvo. Pero si Él prometió desde antes de la fundación del mundo, Él lo va a cumplir. Por eso Pablo le dice a los tesalonicenses, asegúrense del llamado de Dios. Tenemos que seguir estudiando este tema porque la regeneración, la fe, son cosas muy importantes, pero sin la conversión no puedes hablar de regeneración. Sin la conversión, tu fe es muerta, no sirve para nada. Así que lo estudiaremos el domingo si Dios quiere. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Así que si alguien te dice, a ver, vamos a orar con fe, ¿a qué se refiere? ¿Fe en qué? Dice, oye, ora por mí pero con fe. Bueno, ¿qué es lo que tú quieres? No, pues yo quiero que me sane. No puedo orar con fe. ¿Por qué no? Dios no me había dicho, Dios no me ha dicho nada al respecto de tu enfermedad. Yo no puedo tener fe orando por ti. Una vez le dije a una persona que vino aquí por primera vez y se enojó. Yo no puedo tener fe porque Dios no me ha dicho nada acerca de tu enfermedad. Dios no me ha dicho nada que te sane. Yo puedo orar con fe en el sentido de que Dios es fiel para guardarte aunque te mueras. Y menos le gustó, ¿verdad? Porque estaba enfermo. ¿Me explico? Si vas a orar con fe es en algo que Dios dijo. Y Dios dijo que Él, que empezó la buena obra, la terminará. Dios nunca dijo que todos los enfermos van a sanar. Yo no tengo fe en que vas a sanar. A menos que Dios me dijera, Hernán, cuando ores va a sanar, entonces ahora sí tengo fe. Porque Dios lo dijo. Pero si Dios no dijo nada de tu enfermedad, lo único que puedo pedir con fe es que te guarde, que te preserve aunque te mueras. Eso ya no es atractivo. La gente dice, pues yo voy a uno donde sí me declaren sanidad. ¿Así para qué? Pues precisamente ese es el punto. Si Dios es sabio y esa enfermedad es para muerte, es lo mejor que te puede pasar. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, vamos a orar con fe en que Él es fiel y que nos va a preservar pase lo que pase, ¿ok? Señor, gracias porque tú nos persuadiste, tú nos convenciste, Señor. Estábamos convencidos de que, algunos de que no existías. Estábamos convencidos de que eras un mito, Señor. Como en mi caso, tú me persuadiste.
me diste la evidencia. Me cambiaste, Señor. Todos los que son tus hijos pueden decir lo mismo. Nos cambiaste, nos transformaste, nos diste la evidencia, Señor. No nada más ese día en que nos regeneraste, sino que cada vez que seguimos avanzando en nuestra vida, Señor, nos enfrentamos con problemas. Tú fuiste fiel, Señor. Cada vez que nosotros nos comportamos de la manera incorrecta y incluso hicimos lo que te desagrada conscientemente y nos rebelamos a tu palabra, aún así, como dice la Escritura, tú seguiste siendo fiel, que no te puedes negar a ti mismo. Señor, sabemos que si estamos aquí es por tu fidelidad, porque nuestras rebeliones son intolerables, Padre, pero tu misericordia es grande. Gracias, Señor, porque si fuese por nuestros méritos, hace mucho que hubiésemos sido condenados. Gracias porque cuando estamos desesperados y pensamos que no hay salida, tú eres paciente, Señor, y nos das evidencia para seguir confiando. Gracias por todas las veces que dijimos que ya no queríamos saber nada de ti y aún así tuviste paciencia y trataste con nosotros y nos hiciste ver que tú nos abandonas, que nada nos puede separar de tu amor. Así que reconocemos, Padre, que si hemos llegado hasta aquí en tus caminos es porque tú has sido fiel. Por eso confiamos en ti, Señor, porque tú has probado ser fiel, tú has probado ser digno de confianza. La Escritura dice que aunque padre y madre te dejaren, con todo yo no te dejaré, y lo has demostrado, Señor. Por eso tenemos fe en ti, tenemos esperanza en ti, porque tú eres digno, Señor. Tú eres el único digno. Concédenos, Padre, no olvidar nunca todo lo que has hecho por nosotros. Como dijo el salmista, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Señor, concédenos no olvidar todo lo que has hecho en nuestras vidas, todo lo que nos has cambiado. Tal vez con el tiempo nos acostumbramos a la vida cristiana y pensamos como si así hubiésemos sido siempre y nos olvidamos de tantas cosas que hicimos incorrectas, de tantas cosas que nos has librado, tantas veces que nos has disciplinado, Señor, y nos has transformado, simplemente porque nos recibiste como hijos. Gracias, Padre, porque obras en nuestras vidas y cada vez confiamos más en ti. Gracias porque podemos tener la certeza de que tú empezaste la obra en nosotros y la terminarás hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, Señor. Por eso te glorificamos y dedicamos nuestras vidas a servirte, Señor, porque tú lo mereces. Líbranos, Padre, de la falsa enseñanza y permítenos en la medida de lo posible y según tu voluntad explicar la fe bíblica a aquellos que están engañados, Señor. Permítenos hacerlo de una manera correcta, confiando, Señor, en que si a ti te place, si tú así lo quieres, puedes hacerlo entender, Señor, como dijo el apóstol Pablo, con la esperanza de que tú les des entendimiento sobre ese asunto, Señor, para que escapen de la trampa en la que han sido cautivos. Padre, concédenos el milagro de ver a las personas regeneradas, llenas de fe en ti, Señor, y transformadas por el poder de tu palabra, de tu Espíritu Santo, Señor. Como lo has hecho con nosotros, queremos verlo, Señor, en cada persona que venga a este lugar conforme a tu voluntad. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que sabemos que harás, Señor. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la sección de preguntas. Tenemos 15 minutos para responder preguntas. Si tienes una pregunta, levanta tu mano y te llevan el micrófono. No importa que sea la primera vez que vengas. No nos enojamos por las preguntas, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches. Hermano, ya soy bien conocido, ¿verdad? Porque he mencionado un par de ocasiones que crecí en una iglesia pentecostés y posteriormente en una iglesia bautista. Es en las únicas iglesias que he asistido. Y en la última bautista estuve ahí por más de 30 años. A lo que voy es a lo siguiente, hermanos, por costumbre, entonces se arraigan muchas costumbres, hermanos, en uno de nosotros, y no son ni mañas ni nada que se le parezca, sino que es una costumbre, ¿verdad?, a la que uno se aferró a través de tantos años. Entonces, en la iglesia pentecostés había en la dirección del culto el periodo de peticiones, textos, cantos especiales,
y en la Bautista acciones de gracias y peticiones, e inclusive también un día a la semana, una vez al mes, un culto de oración en el cual personas presentaban sus peticiones, ¿verdad? Y unas semejantes a la que usted, Hernán, mencionó, tales como: oren por mí porque mañana me voy a hacer unos exámenes en el seguro, ¿verdad? De exámenes generales, y oren por mí para que todo salga bien, ¿verdad? Entonces, se arraigan todas estas cosas, ¿verdad? Y veces creemos en que la oración de los demás hermanos va a ayudar o va a tomar parte, ¿verdad? Y Dios va a contestar en alguna forma favorable, porque eso es lo que se esperan todas las personas, ¿verdad? Una respuesta favorable, positiva, ¿verdad? Entonces, mi pregunta, hermanos, es la siguiente: esas periodo de peticiones, periodo de oración por las mismas, no tiene ni fundamento ni es bíblico. Bueno, es que se parte de una base equivocada. Es decir, cuando alguien dice, quiero orar para que el resultado sea positivo o favorable, está asumiendo que la Biblia miente, porque piensa que si el resultado es negativo, no le es favorable, ¿verdad? Ahí se confunde. El punto es que la Biblia dice que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, si tú le dices, Dios, vamos a orar para que el resultado sea bien y sea favorable, esa es una contradicción. Es una manera incorrecta de orar. La oración correcta sería, Dios, oramos para que esta persona acepte lo que tú has permitido para su vida. Porque ya sea que sea positivo o negativo el examen, la Biblia dice claramente que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito fueron llamados. Entonces, es antibíblico pedir para que nuestros deseos se hagan realidad, asumiendo que ese es la única forma en la que voy a salir beneficiado. Es desconfiar totalmente en la palabra de Dios. Ese es el problema con ese tipo de reuniones y ese tipo de oraciones. No se puede asumir que lo que a mí me agrada es lo mejor para mí. De hecho, Dios nos libre de dejarnos hacer lo que nos agrada. Más bien, que se haga su voluntad, como Jesús dijo, en el cielo y en la tierra. ¿Me explico? Ese es el problema de ese tipo de peticiones o ese tipo de doctrina. Dan por hecho de que su predilección o lo que a ellos les agrada es mejor que el plan que Dios tiene para ellos. Gracias, hermano. Dejo el tiempo a los demás. Buenas noches. Disculpa, ¿me podías explicarme otra vez la parte de, mencionaste acerca de que cuando Pedro caminó sobre el agua, él caminó por la orden de Jesús, ¿verdad? La misma orden de Dios. Esa orden que habíamos hablado también en la clase pasada acerca de Lázaro, ¿verdad? Lázaro estaba muerto completamente y la orden que le da es, Lázaro, sal fuera, y sale por la palabra de Dios. Entonces, fue la orden de Dios que él caminara sobre el agua, pero me confundió la parte de, por las cosas de que él empezó a cuestionarse de, oye, pues esto no es posible, esto y que el otro, y se hundió cuando la palabra de Dios ya había sido dada. Esa es la parte que no me quedó bien clara. Ok. El punto es, el Dios que dijo sea la luz es el mismo que le dice ven, ¿verdad? Así que era imposible que Pedro no caminase sobre el agua. Pero también viendo que Dios es omnisciente y que Él es sabio, sabemos que empieza a caminar Pedro sobre el agua, pero después lo deja a su propia confianza y le demuestra un problema, que a pesar de que tiene la evidencia de que está caminando sobre el agua, decidió no confiar en Dios. Así que es una lección para Pedro. La señal se cumplió, ¿verdad? El hecho de cuánto tiempo duró, esa es otra cosa totalmente ajena a la orden que Jesús le dio. Jesús no le dijo,
de aquí en adelante vas a caminar sobre el agua, ¿verdad? No ves a Pedro corriendo por los lagos como si nada. No es una habilidad que adquirió. Vemos que Dios en su sabiduría le permite por un tiempo caminar sobre el agua como un mandato que Dios da y luego le deja ver su condición a pesar de la evidencia. Y es cuando le reprende: Pedro, ¿por qué dudaste? Entonces vemos que hay dos cosas. Dios lo hace caminar según su soberana voluntad, pero luego le muestra que hay en su propio ser, ¿verdad? Que Pedro se ve a sí mismo como es. Imagínate que él hubiera caminado sobre el agua y luego se regresa, como si nada. ¿Cómo se hubiera sentido Pedro? Ahora, ¿cómo regresó a la barca después de que se estaba hundiendo? Te aseguro que el Pedro que regresó después de que Jesús lo sacó, viene humilde. Y según el carácter que vemos en Pedro en la Biblia, seguramente si no le hubiera pasado nada y se hubiera regresado, no hubiese experimentado esa humildad. Entonces ahí vemos que la sabiduría de Dios lo lleva a entender cómo está él realmente ante Dios, cuál es su verdadera condición, para que no tuviera nada de qué jactarse. Gracias. ¿Alguien más? Sí, buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos, no nomás a ti. No, nomás a mí. Pastor, en el sentido humano, las palabras convencer y persuadir nos dan a entender que la última palabra la tiene al que yo voy a convencer o al que yo voy a persuadir. Como hemos estado usando estas palabras, que epistis y todo eso, ¿verdad? Ujú. No quiere decir que Dios, que ya nos eligió y nos predestinó para persuadirnos o para convencernos un día, no estamos queriendo decir, porque nuestra interpretación humana es lo que yo necesito convencerlo a él o persuadirlo a él, pero la última palabra la tiene él. No aplica eso, no es en ese sentido en el que estamos hablando de convencer y persuadir, es mi pregunta, sino más bien de dar evidencia, que Dios nos da evidencia y por lo cual viene la fe, y no tanto de que, pues a ver si me convences Dios o a ver si me persuades, porque normalmente el que necesita ser persuadido y convencido es quien tiene la última palabra. No es en ese sentido la aplicación de las palabras convencer ni persuadir. O sea, no puede haber alguien que diga, pues ¿sabes qué? Pues sí hiciste milagros y lo que tú gustes y mandes, pero no es suficiente, no me convenciste, no me has convencido y no me has persuadido y por lo tanto no tengo fe. O sea, no estamos hablando de eso, ¿verdad? Es que eso sería imposible porque Dios no trata, Dios no falla, ¿verdad? A eso voy, O sea, cuando Dios hace algo, no hay quien pueda impedirlo. o sea, sí, no Entonces, sería imposible que alguien le diga a Dios, no me convenciste. no es a lo que voy, pastor. O sea, como hablamos de la palabra convencer y persuadir, o sea, no es en el sentido de que Dios nos tenga que convencer o que Dios nos tenga que persuadir, sino que Él es un evento que Él hace por la supereminente grandeza de su poder O en sea, nosotros. no es una obligación de parte de Dios, que es un acto de gracia y misericordia. Entonces, Dios dice, tendré misericordia de quien quiera tenerla, ¿verdad? Entonces, pero cuando Dios quiere que tú confíes en Él, lo hace porque le place, dándote evidencia y argumentos. Ahora, cuando Dios decide convencerte en el tiempo, aunque ya fue una decisión en la eternidad, ¿verdad? Pero en el tiempo, Dios va a tratar contigo para convencerte, es imposible que Él falle. Es imposible que alguien diga, no me convenció, porque Dios es todopoderoso. O sea, no es un intento, es un hecho dado por Dios no intenta nada, Así es. Dios hace. Es que las palabras convencer y persuadir nos dejan libre esa posibilidad de nuestra mente humana de pensar que hay esa posibilidad. Pastor, bueno, y por ejemplo mencionaste ejemplos del Antiguo Testamento en el que estos hombres de Dios fueron convencidos con evidencias de cierto tipo, ¿verdad? Pero mencionaste también acerca de la regeneración. En los tiempos en los que vivimos ahora, dicho de otra manera, ¿de qué manera nos convence o de qué manera nos persuade Dios? Él nos convence y nos persuade, pero ¿de qué nos convence y de qué nos persuade? Escuché que mencionaste algo de la regeneración. O sea, Él mismo lo que empieza a hacer en nosotros, esa es la evidencia que Él nos da para que, o sea, es la manera como Él nos convence y nos persuade. En primera instancia, ¿verdad? Sí. Porque no tienes nada de experiencia con Dios. Esa es la... Es el primer paso. Es la primera evidencia que tienes, que sabes que ya no eres el mismo. Okay. Pero no es la única, ¿verdad? Pero sí diríamos que es la principal o...
Bueno, es que dado que no hay salvación sin regeneración, podemos decir que si no tienes esa evidencia, no eres salvo, no eres de Dios. De ahí viene la fe muerta, que veremos un poco más a detalle el domingo. Pero cuando hablamos de que estamos estudiando la salvación, el orden de la salvación es tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es lo que Dios ha hecho con todos los hombres. Pero todos los pasos tienen que cumplirse, no puedes dejar fuera alguno. Entonces, tú puedes encontrar hombres en el Antiguo Testamento que fueron usados por Dios, mas no regenerados, como el caso de Judas. Pero no podemos ver la regeneración sin entender, o sea, no podemos determinar si alguien fue regenerado si no hay conversión. ¿Me explico? Por eso el tema de la fe sin obras muerta habla de alguien que piensa que ha sido regenerado, pero no fue convertido. Entonces, como no hemos analizado la conversión, por eso todavía no he llegado a esos ejemplos. Porque cuando vemos regeneración, estamos viendo lo que la teoría y lo que la Biblia enseña. Pero la conversión es lo que hace que sea visible para nosotros. Pastor, hay varios ejemplos en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, en los que no alcanzo yo a ver esas evidencias o esos argumentos que son muy claros en los ejemplos que nos has puesto del Antiguo Testamento, de los animales partidos, los pactos que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Entonces vemos personas en el Nuevo Testamento que se acercan a Jesús con fe y incluso nuestro Señor le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado. No alcanzo yo a ver en esos casos, en algunos de ellos, pastor, esas evidencias o esos argumentos que según entiendo en tu exposición de esta noche, son las que Dios usa como para convencernos o como para persuadirnos. ¿Qué podemos pensar en esos casos, pastor? Pues es que depende del caso que tú quieras mencionar, pero para que alguien tenga fe, si la fe es posterior a la regeneración, ¿qué tuvo que haber pasado con esa persona cuando creyó? Tuvo que haber nacido de nuevo. Entonces, cuando ves la mujer, la sirofenicia, que tenía a su hija enferma y Jesús le dice que no es bueno darle el pan a los perrillos, y dice, por tu fe te ha sido, por tu fe te ha sanado, ¿no? ¿Cómo es? Por tu fe, no me acuerdo exactamente cómo es la palabra, pero deja ver que la fe de esta mujer no es algo, no es el producto de un humano, porque el humano no puede generar fe. Así que Jesús reconoce que esa fe es por el nuevo nacimiento y el milagro que se le concede es debido a eso. Esa parte creo que sí la entiendo, pastor. En el caso de los ejemplos del Nuevo Testamento, lo entiendo como la regeneración. Uh-huh. Y a eso iba dirigida mi pregunta. O sea, que en el Nuevo Testamento podríamos pensar que no es tan evidente los animales y las señales físicas que tira la vara y que se convierta. O sea, todas estas personas que vemos en el Nuevo Testamento que se acercaron a Jesús con fe fue porque Jesús se los concedió, los convenció, los persuadió haciendo la regeneración lógicamente interna, Uh-huh. y de esa manera los convenció y los persuadió, no tanto con señales y evidencias y argumentos externos o físicos como lo hizo con los hombres que pusiste de ejemplo en el Nuevo Testamento. Eso es a lo que iba. Bueno, es que no siempre va a ser la misma evidencia, ¿verdad? Por ejemplo, Santiago, hermano de Jesús, o Judas, hermano de Jesús, creyeron por distintas razones que las que creyó Pedro, ¿verdad? Fueron convencidos de otra forma. Pablo, rumbo a Damasco, el método que Dios usó para con él no es como el de ningún otro. Entonces, las evidencias que se reciben para adquirir fe varían y son de acuerdo a la soberanía de Dios. Algunos, hasta que fueron sanados de ceguera, creyeron, nacieron de nuevo al recibir el milagro. Entonces, no se puede estandarizar la evidencia que Dios va a dar, pero para que hables de fe bíblica, Dios te tuvo que haber persuadido. Se acabó el tiempo, ¿verdad? Ok. ¿Hay avisos?